Busco una historia. Busco una biografía. Busco un libro. Capítulo 23. Ha llegado el momento. ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Solo el arte de los otros artistas te salvan esos momentos. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. La máquina de escribir voces. Un pibe que edita una revista a los 20 años sería noticia. Un chico que publica un libro de poesías a los 21 sobre quien el director de la Biblioteca Nacional dice que es el poeta más prolífico de los últimos tiempos también podría tomar relevancia. Un pibe que a los 23 años dirige su primer programa de televisión también podría ser una novedad. Un joven que a los 24 estrena su primera película seguramente podría lograr trascendencia. Todo eso es César González. Un pibe que hoy tiene 25 años, pero que fue noticia porque a los 16 fue preso por secuestro y robo, pena que pagó en 4 institutos de menores y 2 penales, porque parece que un pibe que roba es más noticia que un pibe que escribe. Título: César González, poeta. La excepción a la regla. Por Julio Leiva. César, contame desde el principio, para aquel que no te conoce, de qué hogar venís, cómo era tu familia. Bueno, yo tengo 25 años ya, nací en el 89. Bueno, como se sabe, soy de la Villa Carlos Gardel, allá en la zona oeste del conurbano, en el Palomar, partido de Morón. Y mi familia, bueno, mi familia fue como muchas familias que hay en las villas de Argentina, ¿no? No está esa familia tradicional, papá, mamá, todo funciona, hay un ingreso fijo por mes, una madre que se ocupa de cómo van los chicos en la escuela. No, eso en mi infancia realmente no existió, no reniego tampoco, pero no existió, digamos. Yo crecí con una figura simplemente materna, con la figura paterna ausente directamente, vivo pero ausente. Y no vivo perdido, sino que un ausente por sus problemas que tuvo, adicción, y bueno. Yo me crié con mi mamá y mis hermanos y mi abuela. El sostén siempre de mi familia fue mi abuela. ¿Cuántos hermanos? Hoy somos 8, pero hasta los 12 años éramos 5 hermanos. Yo era el más grande. Y después, bueno, mi mamá que tiene una historia parecida a mí también, porque ella estuvo presa también. Y durante muchos años, 10 años de mi infancia, ahí en la villa, que vivíamos en una casilla, ¿no? Como era la villa antes de la urbanización, el sostén era mi abuela, que encima trabajaba todo el día. ¿Tu vieja estuvo presa mientras vos estabas o antes que naciera? No, cuando entre los 7 años míos y los 10. 3 años estuvo ella. ¿Por qué había caído? Y ella, bueno, robo también. Y también vivía en la calle, todos los mismos problemas que tuve yo. Y en esa época, bueno, que ella estuvo presa y mi abuela trabajaba, yo siendo un niño tenía que hacerme cargo de mis hermanos más chicos. Porque no había figura paterna, mi abuela trabajaba y mi mamá no estaba. ¿Y vos cuántos años tenías? Y 7, 8, 9, 10 años. Cuando mi mamá salió también. Con 7 años era la figura paterna. Y los llevaba y todos los días los traía de la escuela, a mis hermanos más chicos. Cuando iban al jardín, primero al jardín y después a la escuela. Mi abuela me decía bien qué hacer y con mi tía, como podía mi tía, que era una chica de 13, 14 años, 12 creo, ya era grande, ¿viste? Hacíamos lo que podíamos, pero se llevaba. Mis hermanos no repitieron grado, yo no repetí ningún grado en la primaria y íbamos para adelante. Pasando un montón de necesidades, sí. Pasando hambre, un montón. Frío, sí. Lluvias,
y que todo goté. Sí, bueno, pero mi abuela trabajaba. ¿Y qué recuerdo tenés de eso, de pasar hambre? Digo, ¿cómo juega en la mente un pibe eso? Digo. Es que yo realmente, para mí era natural. Claro. Digamos, yo obviamente me entristecía. Obvio que te pone triste. Yo, todos mis hermanos estábamos tristes de que no comíamos siendo tan chiquitos. Y te ponía triste también ver la televisión y ver el modelo de familia que te vende la televisión hasta el día de hoy, ¿no? Y vos decís, ¿de qué hay de eso en mi vida? No hay ni siquiera un color de todos esos colores que veo ahí. Hay un montón de familias en los barrios donde vos ves que la madre es la hermanita de 11 años, de 10, sí, y tiene que llevar todos los días a los hermanos. Y en todo ese contexto, ¿recordás algún momento de felicidad? Sí, casi todos los días. Eso es lo que... La felicidad en un barrio está de lo más presente. Y vos decís, ¿cómo puede ser en tantas ausencias, en tanta necesidad? La música fuerte, la gente se ríe, se hablan los vecinos, los niños están solos a cualquier hora en la calle y nadie los secuestra, nadie los roba, nadie... Eso para mí es felicidad. Y sucede en una villa a pesar de toda la pobreza económica que hay. Creo que el momento más de felicidad creo que fue cuando mi abuela, yo tenía 10 años, 9 años y trajo una PlayStation, la 1. Fue increíble. Se la habían regalado en el trabajo. Mi abuela empleada de limpieza, claro, toda su vida refregó piso. Alguien por compasión en su laburo, parece que es en el mismo lugar empleada de limpieza hace 40 años. Le regaló una PlayStation y la trajo, y imagínate en la villa, teníamos una PlayStation, creíamos que estábamos viviendo en el Nordelta, ¿viste? En Disney. Más o menos. Cuando cae tu vieja, ¿vos cómo recordás esos momentos? ¿Te lo dijeron así abiertamente? Sí, no, tío, pero porque son cuestiones que a la gente le cuesta imaginar, pero que uno ya las tiene cargadas en el ADN. Claro. Entonces ya estás como... Tu cuerpo está más dócil, más abierto, más receptivo, no le cuesta tanto todas esas cuestiones. Murió tal, cayó en cana tal. Y te da así, pero la semana que viene puede volver a venir la misma noticia. Entonces cuando mi mamá cayó, yo ya estaba preparado porque veía lo que hacía mi vieja. Por más que tenía 7 años, yo entendía todo. Ya estaba repillo. Si vos imaginás que yo vivía en un pasillo y a 50 metros estaba la avenida, que es una avenida normal, común y corriente de cualquier zona suburbana como es el Palomar. Y entonces acá estaba la villa y en esa avenida pasaban los 0 kilómetros. Entonces en el pasillo donde vivía yo, no sé por qué, era el lugar predilecto que elegían los pibes para ir a robar. Entonces yo me crié en un contexto donde en esa esquina, en esos 50 metros, en ese pasillo, morían pibes, moría policía, moría gente que le robaban. Entonces imagínate cómo son las imágenes que andan dando vuelta en mi inconsciente, en mi infancia. Y la noticia de mi mamá, yo ya estaba preparado, ya podía pasar. Y en cierto aspecto, cuando cae en cana, agradeces. Agradecés que está en cana y viva. Peor sería, che, la mató la policía. O murió, no sé, le dio un tiro a un justiciero, algo así. Cuando vos eras pibe y veías eso, seguramente veías a los pibes que afanaban y por ahí tenía algunos de esos colores que vos veías en la tele que vos no tenías. ¿Eso era un modelo para un pibe del barrio, ver que aquel que iba y hacía la mala tenía otras posibilidades? Sí, yo, digamos, a ver, cuando yo era chico me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, como pudo, digamos, con el sueldo que tenía de empleada de limpieza, por lo menos algo nos decía, ¿viste? Cuando yo iba a laburar, como que yo no exploté hasta los 14 años, tardé un montón. Cualquier pibe empieza a robar antes. A pesar de todo este contexto que estoy describiendo, terminé la primaria, todo, y sin embargo no hubo ninguna incentivación de ningún lado. No apareció nadie de todo un espectro social gigante, de un cuerpo social gigante con muchos elementos, ni del Estado de aquel entonces, a decir, bueno, a ver qué sigue en la vida de un pibe de la villa que termina la primaria. Hacia la secundaria, hace algo. Nada, yo ya ahí no aguanté más. Yo no aguantaba más andar descalzo, tenía 13, 14 años y uno ya quiere tener su novia, ya quiere andar por el barrio, y yo andaba descalzo con la ropa del año de la escarapela y dije, basta,
De alguna manera tengo que tener algo. Eso fue lo que se me puso en la cabeza a mí, de cansado, digamos, y agobiado de tanta pobreza material. O sea, ¿eso fue consciente o en un momento que pintó vos dijiste? No, fue plenamente consciente. Ah. ¿Y cómo hiciste una ahí? decisión total, digamos, de ir planificándola. Y de tomar la decisión, listo, ahora voy a empezar a disfrutar la vida. Me cansé de sufrir, estaba cansado de sufrir. Mi vieja en cana, mis hermanos, hambre, pobreza, no pegábamos una. Entonces, robando, tuve mi primera zapatilla, mi primera campera, tenía una cadenita, podía ir a la peluquería y decirle cortame el pelo y no andar con el pelo así porque no tenía para cortarme el pelo. Lo hacía de una manera que estaba mal, seguramente, porque iba y dañaba a otro, lo hacía pasar un mal momento, lastimaba, sin duda. Yo lo describo objetivamente. ¿Recordás cómo fue esa primera vez? Salíamos siempre con las banditas así de pibitos, de niños del barrio, a caminar por afuera, ¿viste? Era eso, vamos a dar una vuelta por afuera, ¿no? Mirá la semántica, cuánto dice desde lo semiótico esa frase. Y en esas vueltas por afuera recuerdo siempre que era como un cuento realista de la humanidad mismo, porque alguno te daba, la mayoría te llamaba a la policía, te cerraba la puerta, te miraba mal, pero alguno que otro te daba. Y toda mi infancia fue así, que la policía te para y te diga no te quiero ver por acá, ¿entendés? Entonces, como que todo ese camino lo fui, ya fui de chiquito odiando a la policía, estos giles son mi enemigo, yo voy a ser re chorro cuando sea grande y ya iba soñando todas esas cosas, por más que paralelamente iba a la escuela y todo eso. ¿Y también el odio ese también era con la gente? ¿O no? ¿Con el que tenía? Es que yo no le ponía ese nombre, en mi cabeza no tenía hoy ese entendiéndolo, nombre. Hoy entendiéndolo, digo. En ese momento no, obviamente, pero... Es que así, se te hace un odio decir, ¿por qué los demás tienen y yo no? ¿Yo qué culpa tengo? Te agarra ese odio, algunos lo pueden canalizar y van a trabajarlo, entiendo. La mayoría de las personas de la villa, el 98%, va a trabajar, no va a robar. Yo tomé esa decisión porque realmente exploté por ahí y veía que todos los que andábamos haciendo lo mismo teníamos la misma historia. Y no creo en las casualidades yo. Ahí hay causalidades sociales, hay causalidades económicas, políticas, culturales, morales, que hacen que esté tan estrictamente determinado así el acontecer de un adolescente de una villa, como fue en el mío, donde estuve a milímetros de morir. Nota al pie 1. Una canchita de fútbol inundada, al lado de un basural, en medio de unos monoblocks, un pibe escalando la loma de basura como si fuera en la cordillera de los Andes, un coche desguazado, seguramente producto de un robo, al lado de un árbol seco y un jardín sin pasto, murmullos de pibes por todos lados. Y de pronto, mezclado entre las imágenes de autos desguazados, la panorámica de los monoblocks y los pibitos jugando en el medio, se escucha una balacera, larga, eterna, y después, el silencio. La imagen cambia a color, y después, patrulleros por todos lados, y al final, un nene de 8 o 9 años, sentado en la calle, con la cabeza agacha mirando al piso, enojado. Así comienza Diagnóstico Esperanza, la primera película de César González, estrenada en el 2013, filmada en la Carlos Gardel y actuada por la gente del barrio, incluida su madre. Una película que muestra cómo la vida de los villeros tiene muchos momentos sin color hasta que alguien viene y los pinta. César González, poeta en la máquina de escribir voces. ¿La droga era en paralelo con el tema del robo o fue antes? No, ¿sabes? Fue después. Fue después. Cuando tenías para comprarlo. Digamos, yo primero empecé, lo primero que me preocupó a mí fue realmente empezar a robar. Y empezaba, no sé, lo primero eran cosas boludeces, por decirlo de alguna manera, estéreos. Abríamos los autos y lo que había ahí y salíamos a correr, 13, 12 años. Después hasta que me empecé a traer autos. Era eso, de robar auto y traérselo al barrio, de robar auto, traérselo al barrio, robar auto, traérselo al barrio. Y eso fue la primera vez a los 14 años. Y no me duró mucho la alegría igual tampoco, porque ya a los 15 tuve un tiro en la panza,
No, le quise ir a robar a alguien el auto, estaba enfierrado, me dio un tiro, me dejó ahí tirado. Aceleró creyendo que le iba a seguir tirando yo y yo quedé ahí tirado y me llevó mi compañero, estábamos a 3 cuadras del barrio. Mi compañero, estoy hablando de un pibito de 13 años, yo tenía acá 15 y él 13. Me llevó así y empujándome hasta el barrio. Tengo una herida de 18 puntos en la panza de eso, que ese tiro estuve ahí, 2 paros cardíacos en medio de la operación. Llegué así al hospital con el tiro en la panza, estuve un mes internado, con bolsita, todo. Y después de eso salí y seguí robando. ¿Y qué pasaba por tu cabeza cuando llegás ahí herido al hospital y con paros? ¿Recordás qué pasaba por tu cabeza? Sí, yo recuerdo hasta que se me apagó la luz, recuerdo que yo le iba diciendo a mi compañero que no me deje tirado y él me decía no te voy a dejar tirado, quédate tranquilo. Y me llevaba como podía, porque primero yo podía correr un poco, después se me durmieron las piernas y esas 3 cuadras eran eternas. Que podía caer en cana, que podía volver del auto. Me mojaron la cara así, me tiraron un baldazo de agua en la cara y me dormí. Y cuando me desperté estaba en el hospital, con respirador artificial, con, no sé, 3 mangueras por todos lados. Y después me enteré que bueno, que mi propio compañerito, el propio guachín, ahí para un coche, a cara de perro, de ahí del barrio, el hijo me llevó al hospital, entró a la guardia diciendo que me ayuden, que me ayuden. Y por suerte en el hospital, ahí en el Posada, me ayudaron, no me dejaron morir a pesar de ser un negro de mierda chorro. Que la mayoría de las veces lo dejan morir a los pibes. A mí no sé si me apiadaron que tenía 15 años y la carita de guachín me vendería y me operaron y me dejaron vivo. Seguramente habrás alucinado mucho con ese momento, porque si uno sabe que si va enfierrado, puede recibir. Sí, y si yo ya a los 15 años le decía a mi mamá que iba a morir así, en una toma de rehenes, ya como que ya tenía decidido morir, y que si moría iba a morir en esa ley de chorro, por ejemplo. Con 16 años, ya a los 16 ya era un profesional casi. ¿Te daba poder el arma, digamos? ¿Lo sentías? Y que yo no lo veía igual tampoco como un poder, yo lo veía como una herramienta. Yo no era tampoco de... Sí, igual obvio que un poder te da. Sí, pero viste esa cosa del barrio de tengo el arma, soy más porón. Y pero eso no lo inventó el pibe de la villa. Las armas están en el siglo XVIII y se inventaron para las guerras los estados, no la inventaron los pibes de la villa. Yo las armas, ¿cómo me llegó un arma a mí? ¿Por qué me llegó un arma y no me llegó otra cosa? A mí, porque hasta los 16 años no apareció nada, ni nadie, ni ninguna actividad de ningún tipo. Fíjate qué onda, una actividad cultural, artística, deportiva, científica, médica, psicológica, de radio, de televisión, nada, ni el fútbol, ¿entendés? Y son 16 años, que fue hasta que caí preso. Y en cambio se me aparecieron armas. Armas y todo un mundo que casi me lleva a la muerte, ¿no? Y me da muchas situaciones de violencia y de dañar a otros. Ahora, cuando salís de un mes de terapia, igual la cabeza te sigue diciendo hay que seguir con esta. Exactamente. Yo hasta con la faja puesta quería salir a robar, por ejemplo, con la faja de los puntos, cuando apenas me dieron el alta quería ya irme a robar, no podía ni correr. Imagínate el deseo de morir que tenía. De terminar ya, como no tenía qué expectativa y qué esperanza, qué fe en el mundo había, ninguna. Desde ahí pasa un tiempo hasta que finalmente caes. Claro, pasan como 6 meses, del tiro en la panza hasta que caigo. No, más, 8 meses. Y en ese tiempo, cuando te preguntaba antes del tema de droga, ya salías puesto, digamos, a... Sí, yo lo primero con lo que me drogué en mi vida, que fue a los 13 años, fue con Posirram. Y fuimos a La Lata y la compramos en una ferretería. Entré yo con otro guachín más de 13 años. El ferretero, 50 años. Ni me preguntó. Le dije, dame una lata de Forté de medio y me dio una de medio, así, de Posirram. Y esa fue la primera vez que nos drogamos, que éramos como 10 guachines jalando Posirram. Lo segundo fue la merca. Vendían unos papelitos de merca, me acuerdo, en esa época. Y valían en esa época 3 pesos, 4 pesos. Y una marca recontra cortada.
que de merca tenía el 5% de cocaína pura, digamos. Y lo último con lo que me drogué, entre comillas, fue marihuana. Es muy loco porque vos cuando haces todo este raconto de 15 años, nada, no había pasado nada en la vida de alguien en 15 años. ¿Cómo marcás cómo los adultos están muy presentes, pero ninguno tirándote una buena, digamos? O sea, todo habilitándote para que vos puedas seguir en donde estabas, digamos. Nunca hubo nadie en ese trayecto que te dijeran, César, la verdad, estás yendo por mal camino. Que sí, eso, obvio. Mi mamá me lo decía, se esforzaba, me iba a buscar por el barrio, me cagaba a pedo, pero ya está, yo ya había salido de mi casa, ya no... Quedarme en mi casa era un calvario, éramos 8 en 10 metros cuadrados. Prefería quedarme todo el día en la esquina con los pibes. Lo que sí se confirma en mi historia, que hay como una falsa idea de la sociedad y de muchos intelectuales del tema criminalístico, muchas personas profesionales del tema de la minoridad, es que como que creen que el niño que roba o comete un delito está manejado por adultos. La verdad que yo, con mi experiencia, que creo que vale, preso, pibe chorro, todo lo que pasé, penal de adultos, instituto de menores, nunca conocí un pibito de 13 años que lo manda a robar un adulto. Al contrario, conozco pibitos de 13 años que le dan tiro a chabones de 30 porque no le gustó algo que le dijo el de 30. Pibe que a los 13 años son chabones de 40. Y es que la sociedad no se imagina que un niño puede tener 10 años y ya ser hombre. Como una niña puede ser madre a los 10 años. Y sucede. Y hay mucho que la sociedad en general tendría que aprender de esos casos. ¿Cómo fue el día que caes? Me reventó el grupo Halcón en mi casa. ¿Pero por qué te había reventado? ¿Porque venías de un secuestro, era? Y fue por un secuestro torcido que hicimos con mis compañeros, digamos. ¿Ya habías hecho un secuestro antes? Era algo muy precario y al voleo. Cero profesional, digamos. Lo robábamos al chabón, los metíamos atrás del auto y los llevábamos directo al barrio, imagínate. Y ahí pedíamos que traigan lo que sean los familiares y los soltábamos, así, digamos. Pero fueron 2 o 3 veces, no, lo mío era más el robo de auto, de casa. Y no, como era un brasilero, salió en los medios todo el allanamiento cuando me allanaron, el 5 de agosto del 2005. Salió todo mal el secuestro, lo rescató la policía, igual 1 hora lo estuvimos, nada. Ah, y salieron... Y no cobramos una parte del rescate y nada más, y nada, fue algo real voleo. ¿Y el grupo Halcón te queda era de noche, día? A la madrugada, a las 4 de la mañana. Yo, sí. ¿Cuándo te diste cuenta que perdiste? Escuché un boom y a los 3 segundos tenía un fierro acá, en la frente. Y los gritos y mi mamá y que le pegan a las madres, a las mujeres, a mi abuela, ¿viste? Te hace toda esa cosa la policía en los barrios. Y me tuvieron ahí, a mí y a mi hermano los llevaron. Mi hermano no tenía nada que ver y se comió 1 año igual. Ahí fuiste al Instituto de Menores. Ahí fui primero al Instituto de Menores, al Instituto San Martín, en Parque Chacabuco. ¿Qué puedes contar del sistema de un instituto de menores? Porque no se conoce mucho, se habla mucho de las cárceles, pero no de los institutos en cuanto a si un pibe ahí se puede rehabilitar, cómo te tratan, cómo es el sistema. Sí, mira, hay una Aguafuerte porteña de Roberto Arlt, que yo leí cuando estaba preso en el libro Aguafuerte porteña. Y que Roberto Arlt es uno de los escritores que más siempre me inspiró, siempre lo menciono, ¿no? Fue y durmió una noche en un instituto de menor, no me acuerdo cuál, en la década del 20 del siglo XX. Y describe unas cosas que, no sé, habrán cambiado 80, 90 años después, un 15%. Y lo que yo puedo contar es que es supuestamente un orden y una degradación de la materia humana que supuestamente va a generar en el preso una rehabilitación, porque en realidad es eso, cuanto más sufra, más se va a dar cuenta. En realidad es un calvario de lunes a lunes, donde hay que pegarle, hacerlo sufrir, castigarlo, a ver si aprende la lección.
un invento que ya lo describe Michel Foucault, filósofo francés, a la perfección, ¿no? Que los resultados de ese invento están a la vista. No cambia nada, sino que los índices de delito aumentan, la violencia urbana aumenta, la tasa de homicidios va aumentando. Y yo en los institutos de menores que conocí eran cárceles. El nombre era malín. Capaz la comida, se comía un poquito mejor, había ¿Pero qué comida. tipo de castigo sufriste ahí? Es que ya tenés 16 años y que todo el día en una celda. Y cuando salís estás en un cuadrado así cerrado con 20 tipos. Y no hay ninguna actividad para hacer y tenés que estar con esos 20 tipos mirándote en un cuarto cerrado enjaulado. Yo pienso que ya es un calvario. El hambre, cómo te pega la policía, ¿no? Los guardiacárceles. Uno va a decir, bueno, vos te lo buscaste, todo, perfectamente, pero ya esa precariedad yo ya la viví de niño, y de niño no robaba. Y que alguien me diga por qué, si ahí no hice nada, ¿por qué lo viví también? Digamos, ¿no? Parecía una celda de la pieza de una villa, no hay mucha diferencia. Lo principal es la violencia entre tus pares a la que te someten, porque eso para mí es lo más perverso. Cómo te odias con el otro. Después sobreviven un montón de cosas, a pesar de tanta oscuridad. En la cárcel hay un montón de actividades, no sé. Yo me acuerdo en Marcos Paz, por ejemplo, que estaba prohibido tener hasta cartas. No podíamos tener música, no podíamos tener televisión, no podíamos tener juego de mesa, no podíamos tener cartas, no podíamos tener nada. Y entonces habíamos inventado las cartas del truco con las cajitas del té, cortamos la cajita del té, hicimos 40 cartas que son las del truco. Y jugábamos con eso. 3 días nos lo sacó la gorra, nos vino la requisa y nos cagaron a palo a todos. Que no se le vuelva a ocurrir hacer esto. Por jugar al truco. ¿Entendés? Una vez también por pedir un grabador me terminaron torturando, dejando, hacía 5 grados bajo cero en Marcos Paz también. Me dejaron 12 horas desnudo en la celda, haciendo como 2 grados bajo cero. Me tuve que tapar con un mismo pedazo de colchón y no me morí de frío porque ya estaba recurtido con el frío. Por pedir un grabador. Déjenlo tener un grabador, le dije al jefe de seguridad. ¿Ah, sí? Me dijeron. ¿Cómo hacía yo con estas 2 o 3 anécdotas, que son miles? Porque fueron miles de días que tuve preso en 5 años, por 365, 1500 días fácil preso. Para salir de ahí, que salí y cambié, sin duda, eso ya no hay duda. Pero ¿cómo hace otro pibe? Si no tiene la fe en el ser humano que tuve yo, que de golpe incorporé de una manera que fue, como dice la gente, en un clic. Realmente fue un clic, porque hasta un momento de mi vida yo no pensaba todo lo que pienso hoy. ¿Cuánto tardó de pasar de instituto a penal? Digamos, ¿cuánto estuviste? 3 años, cuando cumplí los 19. A los 18, no, a los 19 no, a los 18 pasaste. no, a los 19 me trasladé. ¿Y la diferencia entre el penal era más picante o...? Sí, principalmente ya en un penal, viste, la gorra te puede romper los huesos y no te paga nadie. No te rompen los huesos literal como en penal, que te quiebran, te fracturan y todas esas cosas. Después, la diferencia capaz que en un instituto de menores las peleas son con palos. En penal ya son apuñaladas, por ley, digamos. Esas son las grandes diferencias. Y que te cagás más de hambre. Recién mencionabas el clip y también con respecto a lo que contabas antes de que nadie te tira una línea, apareció alguien, alguien que enseña magia y demás, que te acercó libros y te hizo... ¿Cómo fue ese clic, digamos? ¿Dónde sentís vos que dijiste, che, esto es un escape, esto me gusta? Yo pienso que más que esa persona fue la idea de esa persona y las ideas de otras personas que fui conociendo. Digamos, de personalidades de la humanidad, del arte, que fue la fe y la esperanza en el ser humano, en creer que el ser humano puede salir de los pozos más profundos, reivindicar eso. Digamos, Adorno se preguntaba cómo hacer poesía después de Auschwitz y hubo un montón de poesía después de Auschwitz. Después de la Segunda Guerra Italiana hubo un neorrealismo italiano, ¿entendés? Digamos, después de Chernobyl hubo movimiento de música, no sé, ejemplos hay un montón. Esta persona que es el mago, entre comillas, que daba el taller de magia de mi historia, ¿no? Ahí en el instituto, eso fue lo que me trajo, esa fe en el ser humano.
esa fe en la vida, esa fe de que una historia no está condenada, digamos, porque realmente yo ya estaba resignado conmigo mismo, primero y principal. Como consecuencia de eso, bueno, podía traer un daño en el entorno, porque como no me importaba morir, tampoco me importaba, qué sé yo, dañar la vida de otros, es la realidad, porque yo creía que mi vida valía menos que 2 pesos. ¿Entendés? Digamos, menos que 2 pesos. Y por eso hacía las cosas que hacía. Si yo hubiese considerado que mi vida valía más, no hubiese hecho todo lo que hice, no hubiese pasado todo lo que pasé. Opacos colores. Poesía de Camilo Blajakis, seudónimo de César González, escrita en un instituto de menores o en la cárcel, que es lo mismo. Celdas, sombras, risas. ¿Quién quiebra? ¿Quién banca? Tira tu carátula a cancha. Poné plantillas si sos bueno. Humo, una celda. 100 rejas, 4 paredes, un silencio que aturde el alma. Un pasillo gris, el aire oprime. Un guardia, hasta el recuento. Los espíritus visitan, las almas callan. Los candados que se burlan, los santos que fuman cigarros. Y Doña Muerte, bailando arriba de la tarima. Detrás del cemento, el viento, la ciudad y las personas. 5 años de este paisaje, óxido y fragancia meo, óxido y sonido a piñas, perfume a mierda y puñaladas, colores grises, oscuros, opacos, lágrimas, un laberinto sin salida. Detrás, el mundo y la libertad, detrás, el ruido a motor, mientras por acá, todo odio, todo es desesperanza infinita, presentimiento cruel y fiel. Planificaba llenar de plomo algún cráneo de la clase media. Llenaba de sangre mis deseos. Mis venas explotaban de angustia y sed de pólvora. Quería morir y no podía. Cuando me iba a matar, me daban ganas de escribir. Y el viento me decía que no, que guarde paciencia y fe, que brindar amor en el infierno rompería todas las cadenas. La máquina de escribir voces. La máquina de escribir voces. Palabras que se imprimen en el aire. Capítulo 2. A veces se puede llegar a pensar que para que la vida de un pibe de la villa cambie, se necesita algo muy parecido a la magia. Y ese fue el caso de César González, quien mientras cumplía una condena por secuestro extorsivo en el Agote, conoció a Patricio Meroc Montesano, un mago que dictaba talleres en las cárceles. Él comenzó a incitarlo para que escribiera poesía, para que cree una revista cultural, pero primero que nada, para que lea. Y César leyó a Nietzsche, Marx, Spinoza, hasta que se topó con un libro de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? Y en ese momento, la vida de César cambió, tanto que se cambió el nombre. Se rebautizó como Camilo Blajakis, Camilo por Camilo Cienfuegos, el revolucionario cubano, y Blajakis por el militante sindical Domingo Blajakis, asesinado en Avellaneda en 1966. Hecho que Walsh narra en Quién mató a Rosendo, y con ese seudónimo editó 2 libros de poesía, Crónica de una libertad condicional y La venganza del cordero atado. Julio Leiva, en la máquina de escribir voces. ¿Cuándo sentís vos que, puedo agarrar por otro lado? ¿O fue cuando leíste un libro, o cuando te escuchaste un consejo? Sí, fue ahí, fue cuando empecé a leer, no sé, por ejemplo, leía a Roberto Ar y decía, mirá este loco, dice que hizo hasta 3er grado y es terrible escritor, terrible dramaturgo, terrible periodista, terrible cronista, revolucionó el estilo de crónica, hizo hasta 3er grado. Y yo decía, mirá vos, yo supuestamente soy un mono. Me están diciendo acá que soy un mono, bárbaro, salvaje. Yo encima terminé la primaria, encima. Sabía leer, estaba alfabetizado al mango. Me despertó el bichito de yo animarme a hacer algo con el arte. Y conocí a partir de la lectura de los libros que me traía Patricio, mi amigo, la historia de la Revolución Cubana, la verdadera historia de los 70. Filósofos que escribieron sobre la cárcel, antropólogos que escribían por qué el sistema funciona así, sociólogos que decían por qué un pibe hacía lo que hacía. Yo veía, hay gente que sabe cómo vive un pibe como yo, qué bueno, decía yo. Ahí empecé a agarrar esperanza. No es que nadie sabe y es natural.
Ah, no, hay gente que está diciendo que no tiene que ser natural que un pibe pase, o los pibes, tanta gente pase esas cosas. ¿Y el resto de los internos o presos en su momento, cómo te miraban? ¿Había un, dejá el libro, vamos a jugar a las cartas? O no, al contrario, no, porque yo, primero y principal, era el César de la Gardel, que caí por secuestro, me recagué a tiro con la gorra, te muestro los 5 tiros que me dieron y fíjate la carátula que tengo. Claro. ¿Me entendés? Digamos, y si querés pelear, yo peleaba. Y tengo, ¿sabes todas las peleas que peleé en Cana? Un montón. Me desfiguraron la cara a veces, desfiguré también, me carancharon, caranché, ¿me entendés? Obvio. Entraban a mi celda y veían 20 libros ordenaditos, así, ¿viste? Corte biblioteca. ¿Y qué hace con esto? Y a lo primero sí, capaz que... ¿De qué te la querés dar? Capaz uno que otro, pero después era todo lo contrario. Buena onda. Me pedían que les escriba habeas corpus, me pedían consejo, me pedían un montón de cosas. Era el pillo, de golpe era el pillo del pabellón. No pillo porque era el que más tumbeaba y el que más peleaba, sino porque iba al juzgado y me defendía solo. Claro. Bueno, esas consecuencias también, así pagó mi cuerpo. Me le plantaba a los psicólogos. Yo creía, me estoy replantando con una reverdad, pero me mandaban a torturar. No estaba tan bueno. O sea, el psicólogo por vos que lo cuestionaba, después por afuera te mandaba. Sí, hoy lo veo, ¿viste? Hoy te lo cuento como una anécdota linda que los pibes me pedían a mí, pero eso a mí me costó muy caro. La verdad que yo fui más torturado y golpeado por el servicio penitenciario cuando cambié de personalidad que cuando tenía la otra personalidad, la de tumbero. Cuando yo cambié de personalidad, que leía, que iba a la escuela, terminé la secundaria estando preso. A mí empezar a como agitar, entre comillas, no sé, iba a la psicóloga y le decía, por ejemplo, que el discurso de ella, en vez de ayudarme, me estaba empeorando, porque ella me decía que me ayudaba a creer que yo era un monstruo, ¿entendés? En vez de decirme que yo podía hacer otra cosa. Claro. Y eso me salió caro, decirle al juzgado un par de cositas, como les dije yo, que no sé, que quería estudiar filosofía, que quería que me manden a un pabellón universitario, todas esas cosas, me trasladaban. De castigo me trasladaban. En Ezeiza me acuerdo que porque presenté un escrito, encima fue muy loco, un 24 de marzo. Me estuvieron pegando, cuando fue que perdí este diente, el pedazo de este diente, horas y horas por presentar un escrito donde pedía que me dejen más horas en la biblioteca del penal, que me dejaban 2 horas, y quería estar 4, porque era el único lugar donde ya no me dejaban leer en la celda, entonces quería leer en la biblioteca del penal. Que encima lo más revolucionario que había en esa biblioteca era García Márquez, porque los libros eran enciclopedia anatómica, 1000 había. Claro. Digamos, no había otra cosa en la biblioteca del penal. Pero me leí todos los libros de García Márquez de Ezeiza. Era lo único interesante que había. Así me fue. Me torturaban y me decían, ¿sí que vos querés leer más? ¿Qué te querés hacer, el escritor? Mira, tenemos un escritor, ahora el secuestrador es escritor, me decía el servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario, ¿cómo sabía ese escrito si yo se lo había dado a una psicóloga? Claro. Yo no se lo di al servicio penitenciario. La psicóloga se lo dio al servicio penitenciario. Fíjense este pibe que se quiere hacer loquito, dice que escribe. Mirá. ¿Cómo fue la primera vez que te largaste a escribir? ¿Fue de toque que empezaste a leer o tardaste un tiempo? No, de toque, en simultáneo. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías cosas que decir y que tenías la forma? Mirá, lo primero que escribí fue un texto periodístico sobre el Mundial de Alemania 2010, en el Instituto Belgrano, en el taller de periodismo. Tema interesantísimo. Escribí, bueno. Después me llegó un libro que le mandó un amigo de Patricio, me llegó un libro de Oliverio Girondo, El espantapájaros, y ahí descubrí la poesía. Después de Oliverio Girondo le dije, me re gustó la poesía, porque yo venía leyendo a Roberto Art, Jorge Massetti, Rodolfo Walsh, todas cosas más políticas, ¿viste? Me manda García Lorca. Y ahí fue cuando empecé a escribir poesía, después de Girondo y García Lorca. Y fue ahí que yo me decidí, sin preguntar. Preguntar, ya sabía la respuesta. Ya la psicóloga la había llevado. El primer escrito del Mundial se lo lleva la psicóloga. Ni cabida. Y los poemas, bueno, lo primero se lo pasaba a Patricio.
que son los poemas de La venganza del Cordero Atado, que son 90 poemas, son esos poemas los que sobrevivieron. Y después cuando me llevaron de traslado, en los penales ya no te dejaban sacar escrito en visita. Entonces ahí los pasaba por teléfono. Sí. Qué loco. Llamaba y le decía, guárdate este. Por ejemplo, un poema. Miro el encierro a través de las rejas, punto seguido abajo, que enfrente, abajo, tiene un alambrado, coma. Y así fue el primer diseño de los poemas. ¿Y quién te lo tomaba del otro lado? Un amigo de Patricio, Rodrigo, que estudiaba sociología. ¿Y el escribir a vos te permitía salir de ahí, digamos, en tu cabeza? Y fue lo que me empezó a dar oxígeno, porque yo después llegó un momento que empecé a tener tanta conciencia de todo, de por qué terminé robando, de por qué terminé en la cárcel, por qué es todo como es, que a mí ya se me fueron las ganas de competir con los otros, como estaba antes, de pelear, a ver la ropa, a ver el ingreso, a ver aquel. Y quería todo, como que solamente quería leer, escribir, y quería enterarme, quería seguir tomando conocimiento, ¿viste? Como me agarró un hambre así. Que yo sentía algo, estaba como comprando el futuro, por decirlo de alguna manera. Estaba diciendo, va a haber un futuro. Como que yo decía, si está este poema, no voy a morir. Quiere decir que no voy a seguir robando. Si está este poema y ya que ya me ocupé que lo pase, está escrito, le pregunté si lo guardó, me dijo que lo guardó. Como que yo ya estaba planeando futuro. Yo empecé a escribir, me faltaban 3 años para salir. Dije, me voy, empiezo a ver que toco el otro junto a los poemas. Entonces empecé eso, algo que yo no tenía en mente. Cuando se abre la reja y está la luz del día y estás en libertad, ¿te recordás ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue esa sensación? Yo la verdad que salí, no puedo decir que una gran cosa. Yo salí re preocupado. Porque dije, robar no voy a robar, no robo más. Fue la decisión primera que tenía que tomar. Tenía que realmente preocupar, no podía perder tiempo en festejar, ni estoy libre. No, ¿qué vas a hacer de tu vida si no querés que se termine rápido, volver a estar preso o algo? Entonces yo ya salí, de antes salí, ya estaba pensando qué hacer. Y lo primero que hice fue, vendía la revista, la Todo Piola, que los primeros 4 números salieron en fotocopia, vendía esa fotocopia. Como podía las vendía. Lo bueno fue que ya en Cana, en el Instituto Agote, ¿yo qué hago? La biblioteca del instituto estaba como abandonada, ¿no? ¿Cómo no estaba abandonada? Y había buenos libros. Entonces había la figura del operador que había empezado a entrar en los institutos en esos años, que era como una figura alternativa a la del guardia. No era el guardia, pero tampoco era un copado, estaba en el medio. Con el que nos pusimos a remodelar la biblioteca del instituto, ¿viste? Le pusimos Rodolfo Walsh, todo. Y ahí llegó una entrevista del diario Crítica, del periodista Mauro Federico, que se enteró, hay un loquito, un preso que hizo una biblioteca. Y esa historia, ¿viste? Me hizo una nota sobre el preso que hizo una biblioteca. Y después cuando salí, lo volví a contactar y se enteró y se repuso recontento y dijo, sí, me hizo una nota apenas salí. Mauro Federico me entrevistó el mismo día que salí, en Plaza de Mayo, me acuerdo. Y después, paralelamente, tenía un trabajo en el municipio de Morón, donde ganaba 800 pesos por mes. Digamos que era nada. Para mí, que encima tenía mis hermanos, sumaba, no voy a decir que sumaba. Después me empezaron a pagar un poquito más en Morón. ¿Cómo llegás a publicar tu primer libro y que Rocambole te lo dibuje en la tapa, digamos? Bueno, la nota de crítica que me hace Mauro Federico, la de la biblioteca en el Instituto Agote, la lee yo salgo con un libro, leyendo un libro, Los Perros, escrito por Luis Matini, ex integrante del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, el que asume la Secretaría General cuando secuestran y desaparecen a Santucho. Luis ve esa nota y un chabón, 70 años, que perdió a toda su generación, ve un pibe que está preso leyendo un libro, me fue a buscar al instituto. Fue así, fue al instituto a verme. Y la editorial de Luis, que es la de Ediciones Continente, se enteró de este pibe. Yo a Luis cuando me vino a ver le conté, yo escribo. Escribí esto que el otro, le monté un par de poemas y bueno, ahí hizo el contacto con su editor.
Ahí saqué el primer libro con el apoyo de Martín Sabatella, que todavía creo que era intendente en Morón. Creo que sí, bueno, él se reunió con el editor, se enteró de mi historia y el libro salió financiado, creo que la mitad por el municipio de Morón y la otra mitad por la editorial. ¿Y Rocambole llega a vos por leerte también? Claro, Rocambole llega así, le cuentan la historia y conocí a la gente de la editorial que también le sacó un libro de ilustraciones y sale, bueno, primero ese dibujito chiquito en el primer libro, que igual, bueno, Rocambole va a mi primer libro y después en el segundo ya lo ilustró casi todo. Nota al pie 2. Camilo Blajakis, sinopsis de mi yo. Cuando me duele el pasado, lo sano con el presente. Y eso, que he sido no solo preso en la cárcel, sino también el carcelero. Andaba mi alma en arenas movedizas, andaba mi corazón en busca de muerte. Quería mi cuerpo, las resplandecientes etiquetas que niegan eternamente, perpetuamente, inevitablemente, increíblemente, cotidianamente, bien latente, al que nació en la pobreza. Por eso, salí a detonar las armas que disparan, para tener las etiquetas negadas. Disparé sobre yo mismo, vestido de policía. Disparé sobre blancos, con muchas etiquetas. Si siempre es el pobre, el peón en el juego, el que primero abre fuego, el que primero se muere. Yo me suicidaba de a poco, pero tenía felicidad. Con esas etiquetas, por primera vez, fui feliz. No sé quién las inventó, pero yo era feliz. Y hasta que después de casi morir, y que mis huesos rotos por las balas besen el asfalto, y el hospital ingrato, con el villero recuperador. Hasta que después de sufrir la reja maldita, donde los chorros se matan entre chorros, donde los pibes se matan entre pibes, y los guardiacárceles ríen felices, y los psicólogos tienen un sueldo por mantener todo escondido, y los jueces son todos ricos por mantener todo escondido, y meter pobres en la cárcel, como el carnicero mete la carnaza en la máquina para hacer carne picada. ¿Será algún día la cárcel un invento del pasado, de generaciones humanas enemigas de su encanto? Por eso lo grito con furia, pero con paz. Todo ya fue gritado, ahora queda escuchar. César González, poeta en La Máquina de Escribir Voces. Ahora vos pasaste de la revista Todo Piola, tu primer libro, después sacás tu segundo y después ya te metés en el tema audiovisual. Hasta llegar a una película. Digamos, la incorporación de una ética, de buscar mi propia conciencia, mi propio discurso, mi propio pensamiento, eso sí es de la cárcel. Pero a mí las películas me gustaban desde antes de caer. 10 años alrededor, viene el vecino de al frente, un pibe, y dice: de allá al frente no podemos colgar el cable, dijo. Al frente del barrio y ahora afuera del barrio. Claro. Nos colgamos el cable, a los 11 años éramos el pasillo con cable de la villa, arrancamos nosotros y atrás de nosotros empezó toda la movida del cable en la villa. Y yo me colgaba viendo películas, y me acuerdo que había un programa que se llamaba 48 horas en TNT, donde había que hacer un corto en 48 horas, y yo era fanático de ese programa y ahí fue como mi primer antecedente y que a mí me gustaba y lo esperaba. Después me olvidé por todas las cosas que pasaban en mi vida cotidiana. Lo volví a recordar apenas salí. Porque al mes que salí yo hice un corto, claro, que se llama El cuento de la mala pipa, que está en internet y tiene 90.000 reproducciones. Con una handicam de unos profesores que conocí en un taller antes de salir. Cuando llegás a tu primera película, Diagnóstico Esperanza, ¿llegás a proyectarla en los cines? Lo veo, digamos, para una primera película lo vio mucha gente. Vos tomás una decisión y una postura, y que es hacerlo con gente de la Gardel. ¿Por qué tomás esa postura y por qué decidiste de esa forma? Yo estoy estudiando, estoy investigando, estoy conociendo a fondo la historia del cine, teorías del cine, estoy estudiando mucho la teoría que acercó el filósofo Gilles Deleuze con la imagen movimiento y la imagen tiempo. Pero también me gusta, tengo como esto, lo mismo con la literatura. Me gusta estudiar y hacer a la vez. No primero haber leído, no sé, leí un montón igual. Sí, no sé, un libro por día leía en Cana, a veces. Yo me estoy metiendo con el arte más sectario, el arte menos popular. Es imposible de hacer sin toda una maquinaria y sin toda una industria, sin miles de personas abocadas solamente a lo técnico.
Yo no, yo por suerte vengo conociendo gente en la historia del cine que viene a decir que se puede hacer un gran cine de calidad, un gran cine de autor, con poco. Antecedentes de cine hecho por un villero, lamentablemente en nuestra cultura no hay. Esto, porque yo me encuentro como esto, ¿no? Hice una primera película, un documental que salió por Canal Encuentro, que yo guioné y dirigí, y todavía, viste, falta sacar más para que la gente realmente vea que yo soy, en serio, un cineasta y un artista. Por fuera de donde sos, digamos. Hablar con la obra, pero no puedo negar de dónde vengo. Claro. Y de dónde vengo está realmente, es la materia prima de mi cine, es el corazón. Esto de, por ejemplo, yo hice poesía en una celda después de una requisa. El deber ser dice que yo para escribir una poesía tenía que haber leído primero 100 libros de poesía, estudiado la carrera de letras, ir a 3 talleres diferentes con 3 profesores diferentes, preguntarle si estaba bien lo que escribía y recién ahí publicar si me animo y si mis miedos me dejan el primer poema. Y ya tengo 2 libros y el tercero que lo dejé guardado porque ahora estoy con esto. Con el cine lo mismo. Si yo me dejo llevar por cómo te dicen que es el cine, tendría que haber arrancado a los 50 años. La nueva historia que estás armando para tu segunda película, ¿de qué trata? ¿Cómo concibo yo, viste, el tema de la violencia de género? Que me parece que es un tema que también es para celebrar que está vigente en nuestra sociedad, que el debate está como latente, ¿no? Las mujeres están como cada vez más plantadas, ¿no? Cada vez realmente vienen a cambiar un poco siglos, estamos hablando de siglos, ¿no? De un lugar de la mujer totalmente oprimido. Entonces, bueno, yo voy a hacer una analogía de la violencia de género de la mujer que ya de por sí misma, al ser mujer, está oprimida, sumándole la siguiente característica: mujer, villera y expresidiaria. ¿Y cómo es ese salir? Y sí, obviamente un poco es autobiográfico, porque la piba va a un patronato de liberados, por ejemplo, que es donde tuve que ir yo 2 años y medio a firmar, que tenés que ir a buscar trabajo y tenés que mentir, no tenés que decir dónde vivís, no tenés que decir que tenés antecedentes, y si lo descubren, te echan, que es la realidad. Ahora, sos papá. ¿Tenés una nena? Una nena. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir 3 años en noviembre. ¿Y como papá, cómo te llevas? Y la verdad que es otra cosa, ¿no? También que de la vida viene como a traer como un premio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es ahí un abastecimiento de luz, de salud, de amor, principalmente de amor, ¿no? Que tiene. Pero a la vez, bueno, yo tengo una concepción que tampoco puedo preocuparme mucho solo por una hija, porque eso le ha hecho mucho mal a la humanidad. Y mucha de la violencia que hay en la humanidad es por el concepto de familia que tenemos, que familia sea solamente mi sangre, mi hijo, ¿me entendés? Que me preocupe mi familia y si el de al lado se muere no me importe. Yo no va conmigo eso. Y no quiero tampoco que mi hija tenga un padre, viste, con un Edipo gigante, ¿no? No, digamos, sí le doy todo el tiempo que pueda, pero me parece que lo más importante a darle a un hijo es otra cosa, es enseñarle que todos somos hijos y todos podemos ser hermanos, volver a reivindicar eso. Y más, ella tiene un padre que está presente y una madre. Hay muchos niños como ella que no lo tienen. Y yo no quiero vivir una vida olvidándome de eso. Entonces, digamos, ya veo en mi barrio tantos niños solos que después me daría un poco de vergüenza pasar tanto tiempo preocupado por adornar un bebé que no sabe qué adorno le están metiendo, no sabe por qué le meten tantas cosas en el organismo y en el cuerpo y ni le preguntan. Prefiero darle educación, prefiero otras cosas. Mucha gente por ahí ve esta nota de tener por ahí otras ideas, de cómo de los pibes que roban y demás. Y por ahí simpatiza con tu historia, porque dice, bueno, este pibe se hizo, pero por ahí no tiene que ver con... es uno en un montón. ¿Vos luchás mucho contra esa forma de pensar o tratás de contar las cosas desde otro lugar y mostrar que hay muchos preconceptos, prejuicios
estigmas que hay, que son muy difíciles de sacar. ¿Qué puedes seguir diciendo de eso, acerca de eso, de esa gente que por ahí ve las cosas del lugar del otro y no del lugar del hermano, el cercano? Vienen, te roban, te dan un cañazo para sacarte un auto. ¿Tiene sentido? No. ¿Qué voy a pretender del que le dan un cañazo y capaz le roban 3 veces en el mes que tiene esa yeta? ¿Qué va a pensar de los pibes que roban? ¿Qué va a pensar un pibe como yo? Digamos, también soy consciente de que es horrible también que vengan. ¿Por qué tiene que entender esa persona que le roban que hay un sistema? No tiene por qué saberlo. Dice, yo trabajé todo el mes, viene uno, casi me mata y me llevó lo que yo laburé. Digamos, soy consciente de eso. No le voy a pedir tampoco, ni me voy a enojar con aquel que piensa que ese pibe no merece el perdón. Pero sí con las cosas que digo yo, que capaz, viste, lo digo de una forma visceral, pero bueno, pienso que es necesario también, porque lo siento en serio. Mi aporte es para que el día de mañana al hijo de esa persona que le robaron no le roben, y para que el hijo de ese pibe que robó no sea chorro. Esa es la verdadera lucha, de que las generaciones que vienen realmente sufran menos violencia. Demanda mucha seriedad y algo que no es abstracto, demanda mucho amor. Realmente cambiar los índices de violencia demanda mucho amor. La gente siente mucho odio y las personas que no son asaltadas y tienen que pensar el tema, personas en la política, pensadores, periodistas, gente que nos tendrían que dar lucidez, lo único que tienen son discursos de odio, de bronca, y lo dicen con odio. Venden un resentimiento a la sociedad sobre la gente de la villa. Tenemos un programa como Policías en Acción donde se naturaliza que la policía entre y viole los derechos de cientos de familias y eso sea un programa de entretenimiento. Cuando si llegamos a ver que la policía entra a un barrio clase media sin orden de allanamiento, es un escándalo nacional. Echan a toda la cúpula de la policía. Digamos, si eso está naturalizado en la tele, trae consecuencias. No sale gratis. La gente si cree que después eso no va a traer que pibes salgan lamentablemente a robarle a trabajadores, porque la verdad, la violencia urbana es pibe de la villa robándole a la clase media baja. Yo, por ejemplo, nunca fui a robar un country, pero demanda una logística, tener que arreglar con la yuta, otra clase de fierro que sale más caro. El pibe chorro de una villa lo que puede ir a robarse es un auto, una casa. Más no le da. Sí. No es que lo hace porque quiere. Ese tipo de robo puede hacer. Viste que la gente dice, ¿por qué no van y le roban a lo que tiene el plata? Porque no le da, porque no, es un robo menor, es menor, obvio, con su consecuencia capaz a veces hasta de muerte. Por robo de auto hay muchas muertes, eso digamos es una realidad. No podemos odiar tanto a un limpiaparabrisas. No te digo no quererlo, lo odiamos. La gente lo odia. Odia al pibe, al vendedor ambulante, lo odia. Es el pibe que está eligiendo no robar. ¿Cómo lo podemos odiar? Si no es que no queremos que robe, la gente no tendría problema con que se vuelva a quemar gente en la plaza pública. No se quiere admitir, pero a la gente, el fenómeno de los linchamientos, ¿qué fue? Volvamos a la Inquisición. En la cárcel los torturan, pero yo no lo veo, yo quiero verlo. Quiero ver cómo se tortura al pibe chorro. Entonces yo pienso que a eso lo primero y principal es el amor, lo que realmente va a ayudar a la gente. A los que la están remando, apoyémoslo más. Los que tenemos techo de losa, ayudemos más al que vive en un techo de chapa y es albañil. Si vos ves tu historia desde chico hasta ahora, no sabemos lo que viene después. Y si tuvieras que escribir un libro esa historia, ¿qué título le pondrías a tu historia? Primero y principal, la excepción que confirma la regla, lamentablemente. Porque si soy una excepción, es porque realmente nadie cree que un pibe de la villa puede hacer otra cosa que lo que es hoy en día. Si no, tendríamos 10 casos más como el mío para citar. Y lamentablemente es como
tan nuevo y tan llamativo lo mío, porque confirma la regla. Y yo vuelvo a decir lo que decía un poco antes. Hay poesía después de Auschwitz, ¿entendés? Digamos, hay poesía después de todo lo que yo viví. Ese creo que es un gran resumen. Aunque el mundo se empeña en formatear, en dividir, en segmentar, en separar, en definir qué es lo de uno y qué es lo del otro, en marcar territorio, entre discriminar entre ricos y pobres, en crear argumentos de vidas para ser vividos en serie, para ser replicados por la historia de millones de personas, una y otra vez, aunque encierre cuerpos, la voluntad humana nunca se podrá encerrar y siempre habrá lugar para los inadaptados que violan las leyes, pero no las leyes penales, sino las leyes del mercado, las leyes de las clases sociales, las leyes de los poderosos que dictaminan que un pobre tiene que sufrir frío, hambre, violencia o tiene que ser chorro. Las leyes que dicen que la de César González es una excepción que confirma la regla, para que un día, en vez de ver su historia como rara o excepcional, sea completamente lógico y natural que haya poesía después de Auschwitz. La máquina de escribir voces, impreso en Vorterix.